Señoras, caballeros, bienvenidos a esta edición especial de Tiempos Modernos. La avalancha de leyes de memoria histórica, ahora memoria democrática, etcétera, ha devuelto a la actualidad del debate público cotidiano en España algo que hasta hace unos años era solo predio de historiadores, la cuestión de la represión, de la guerra y de la posguerra. Tal y como las leyes nos han ido conduciendo a un discurso público determinado, la imagen general, la idea general, de hecho es el discurso oficial, es que una España se dedicó a matar a la otra. Esto evidentemente es falso. Esa España efectivamente mató a la otra, sí, y la otra mató a la una. Y esta es la cuestión. Es decir, en el discurso público español ha quedado un enorme vacío que es el siguiente. Hubo un terror rojo en la guerra civil. Un terror rojo que por otra parte está estudiado y documentado y que desastre, salpica muy directamente a los mismos partidos que hoy han llevado a cabo esas leyes de memoria histórica y demás. ¿Cuáles fueron los crímenes de la izquierda en la guerra civil? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy, asunto incómodo donde los haya, en esta edición especial de Tiempos Modernos, para lo cual contamos con dos personas que conocen muy bien, tanto ese fenómeno concreto como todo lo que les rodeó. Por una parte, ustedes conocen a Juan Fluger, compañero periodista de La Gaceta. Buenas noches. Y autor de un blog leidísimo sobre los crímenes del comunismo en La Gaceta. Basta entrar en ese blog y pulsar sus diferentes entradas para darse cuenta de hasta qué punto Fluger es un absoluto especialista en la cuestión. Bueno, por lo menos interesado en ella y en la divulgación de lo que fue el comunismo, sobre todo para que las nuevas generaciones a las que pretenden adoctrinar vía decreto ley, pues tengan una herramienta con la que contrastar eso que se les está imponiendo tan miserablemente. Gracias por estar esta noche aquí, Juan. Y además tenemos a alguien a quien todos los que hemos investigado la materia conocemos sobradamente porque es algo así como una fuente inagotable de documentación. José Manuel Ezpeleta, muy buenas noches. Muy buenas noches. Portavoz de la Hermandad de Mártires de Paracuellos y además una de las personas que mejor conoce la causa general, que fue la instrucción que hizo el régimen de Franco, judicial, sobre los crímenes del Frente Popular en la guerra, pero no solo la causa general que todos hemos leído, sino además toda la documentación adjunta a la causa general, que son millares y millares de folios, que yo no conozco a nadie más que los haya leído enteros, salvo precisamente José Manuel Ezpeleta. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, no es que los haya leído enteros, pero lo que es toda la causa general de Madrid prácticamente y de algunas provincias que son limítrofes, pues prácticamente me la he trabajado entera y la he diseccionado y con eso he podido obtener, por un lado, mucha información, por otro lado, datos de víctimas, datos sobre personas que hicieron barbaridades y además te sumerge en lo que fue la maquinaria durante la Guerra Civil de toda la zona republicana en el tema de la represión. Exactamente. Pero no solamente la causa general, sino otros más archivos que hay, aparte de los particulares eclesiásticos. Es decir, uno no se puede hacer idea, o yo no, por lo menos no me lo hacía al principio, de la cantidad de información que iba a salir de esa vasta documentación que hay que estar loco, como digo yo, para meterse durante 15 años al menos. Bueno, y ese ha sido el trabajo de José Manuel Ezpeleta, porque efectivamente fue una maquinaria, y esta es la gran cuestión. El gobierno del Frente Popular instaló una maquinaria de terror cuyo resultado se estima por lo bajo en torno a 60.000 españoles asesinados por el terror rojo. Para centrar la cuestión, para ofrecer una visión de conjunto de lo que fue, María Matos ha preparado un vídeo excelente y después de él lo comentaremos. Vamos a verlo. El 17 de julio de 1936 comienza la sublevación militar en Melilla. El 19 de julio ya es evidente que ha estallado una guerra civil. A partir de ese momento, cuando aún no pueden hablarse de frentes ni de operaciones bélicas, comienza el terror bajo la presión de los partidos revolucionarios. El gobierno del Frente Popular conoce en solo 2 días a 3 jefes de gobierno distintos, los 3 de la coalición hazañista Izquierda Republicana. Casares Quiroga, que había desempeñado un funesto papel en la escalada de violencia durante la primavera anterior, es reemplazado por Martínez Barrio. Este, de mandato efímero, intenta una aproximación a los sublevados que se salda con el fracaso. A las pocas horas será sustituido a su vez por Giral, y Giral
acuciado por socialistas y comunistas, decide autorizar la entrega de armas al pueblo, es decir, a las milicias de los partidos de izquierda, en muchos casos organizadas desde varios meses atrás. Son las milicias las que protagonizarán la primera fase del terror. Desde el mismo comienzo de la guerra, toda España vive un largo proceso de terror político en ambos lados. En la zona de España gobernada por el Frente Popular, el proceso de terror político, el terror rojo, terminará cobrándose 60.000 vidas. Primero será la caza del enemigo, con la coartada de la espontaneidad incontrolada de las masas. Las víctimas de esa caza, sin embargo, no son aleatorias ni fortuitas, sino muy concretas desde el punto de vista revolucionario. Son los enemigos de clase, religiosos de cualquier condición, políticos de la derecha, propietarios e industriales, militares sospechosos. Pero en muy poco tiempo, en un vértigo de sangre, la lista se amplía. Ya no solo los religiosos consagrados, sino también los ciudadanos de fe manifiesta. Ya no solo los políticos de la derecha, sino también sus votantes. Ya no solo los grandes propietarios, sino también el labrador, el comerciante, el profesional liberal. Ya no solo los militares de quienes pueda pensarse que simpatizan con el alzamiento, sino cualesquiera otros que se conviertan inculpables simplemente por llevar uniforme. A solo un mes de estallar la guerra civil, el terror de las milicias armadas por el gobierno, convertidas por el gobierno en fuerzas paramilitares y parapoliciales, se cierne sobre todo aquel que sea sospechoso de no comulgar con la revolución que se anuncia. En esa atmósfera se desencadena una persecución religiosa sin precedentes que elevará el número de clérigos asesinados, sacerdotes, monjas, frailes, hasta cerca de los 7.000, sin contar la elevadísima cifra de seglares que son asesinados por sus convicciones cristianas. Con el derecho arruinado, aparecen casos siniestros de venganzas personales, asesinatos y robos cometidos bajo la coartada de una razón política rebajada al rango del crimen. El paseo se convierte en escena cotidiana, el enemigo es cazado, transportado al matadero, asesinado impunemente. El miedo cierra algunas bocas, otras el odio. No hay nadie que esté a salvo. Las cárceles, donde los presos políticos han sustituido a los comunes, son asaltadas y asesinados los reclusos. Al compás de la guerra, que ya ha incendiado los frentes, las autoridades militares o civiles consienten, cuando no ordenan, sangrientas represalias cuyas víctimas se cuentan por miles. Las cárceles comienzan a vivir el siniestro ritual de las sacas. Llegan los milicianos, sacan a unos presos, la autoridad los entrega, se los asesina sin la menor posibilidad de defensa. Las sacas se intensifican sin mengua hasta bien entrada la guerra civil. No cesarán hasta que ya apenas quede nadie a quien sacar. Con el pretexto de la guerra, de la cercana amenaza del enemigo, se procede a ejecutar matanzas masivas que aún hoy sorprenden por su cuantía. No hay pretextos ni excusas políticas para una carnicería que los propios republicanos juzgarán como su mayor vergüenza. Pero quizá la mayor vergüenza no sea esa, sino el hecho de que la carnicería continuará. No con cifras tan masivas, pero sí con un sistema depurado de terror cuyo mejor exponente son las checas. En torno a las checas se desencadenan la tortura, la humillación, la muerte. Cuando el gobierno interviene para controlar el terror, no lo atenúa, sino que lo intensifica. Ninguna medida de orden es capaz de neutralizar la dinámica revolucionaria que el propio gobierno del Frente Popular ha abierto. Así, serán las propias instituciones las que terminen enfangadas en el mundo tétrico de los asesinatos, los saqueos, el tráfico de bienes robados a víctimas inermes, la evasión masiva del Tesoro Nacional. Los tribunales no correrán mejor suerte. Atrapados en la disyuntiva entre mantener el orden o legalizar la revolución, las más de las veces se dejarán llevar por la corriente hasta convertir la justicia en una parodia que demasiadas veces se limitará a avalar formalmente el crimen. Hacia la primavera de 1937, cuando aún no se ha cumplido un año de contienda, la mayor parte de la represión ha sido ya consumada. Hablamos de una cifra que podría rondar las 50.000 víctimas en 10 meses. Las matanzas de población civil, aún ejecutadas en distintas condiciones, fueron cosa común en los dos bandos de la guerra. En ambos se hizo acopio de presos políticos, en ambos se cazó al contrincante, en ambos se ejecutó a detenidos, en ambos hubo represalias de guerra. El terror rojo tuvo, sin embargo, cientos de aspectos peculiares que no encontramos en el otro lado, en el terror blanco.
Uno es la programación de matanzas masivas, exterminadoras, como la que en pocos meses llenó las fosas de Paracuellos. Otro es el sistema de los centros de tortura y asesinato denominados checas, dependientes unas veces de las autoridades del Estado republicano y otras veces de los partidos políticos del Frente Popular. Un tercer elemento singular es el ensañamiento sobre las víctimas, tanto sobre los detenidos como sobre los cadáveres, practicado de forma tan abundante en la zona republicana que puede hablarse de una suerte de macabro ritual. Por último, el terror rojo tendrá una importante dimensión económica, con redes organizadas de despojo y saqueo que incluso llegarán a ocupar las páginas de los propios periódicos republicanos, como es el caso de García Atadell. Las matanzas masivas y el sistema de checas son un golpe de muerte para la idílica imagen de una república democrática y virtuosa, ese espejismo de la propaganda que suele expresarse con el concepto legalidad republicana. Del mismo modo, los numerosísimos casos de ensañamiento y salvajismo sobre las víctimas, torturas, violaciones, mutilaciones, castraciones, arruinan por completo la idea propagandística de que el Frente Popular encarnaba la ilustración, la libertad, la modernidad. Cuando el gobierno republicano intente humanizar la represión a través de los campos de trabajo, el resultado será un universo concentracionario demasiado parecido al Gulag. Detrás del terror rojo hubo mucho odio, expresado de la manera más atávica y elemental. El ensañamiento sobre las víctimas es la demostración más clara, y es un capítulo sobre el que la izquierda española ha eludido cualquier reflexión en profundidad. Era inevitable que este paisaje terminara desembocando en una dinámica suicida, en una avalancha del terror sobre sí mismo. En situaciones así, siempre son los grupos más decididos, más osados, más dispuestos a llegar donde haga falta, los que terminan devorando a sus aliados más débiles o con mayores escrúpulos. Aquí el grupo más decidido será el Partido Comunista de España, con el apoyo imprescindible de la Unión Soviética de Stalin. Las checas de la República se llenan de técnicos soviéticos, mientras el servicio secreto stalinista, el NKVD, campa a sus anchas. Toda la maquinaria bien engrasada del terror stalinista se aplica en España de manera implacable. Pero ahora no se orientará solo hacia los enemigos del Frente Popular, sino que golpeará muy especialmente a los partidos sospechosos de hacer sombra a los proyectos de Moscú. Primero a los supuestos trotskistas, después a los anarquistas, más tarde a los propios socialistas. La creación del Servicio de Investigación Militar, el temible SIM, diseñado bajo la directa inspiración soviética, formalizará oficialmente la represión en una república que con Negrín se parecerá demasiado a una dictadura militarizada. El fin de la guerra será una estampa de guerra civil dentro de la guerra civil. Anarquistas y republicanos a tiros contra los comunistas en los barrios de Madrid. Cuando los franquistas conquisten las últimas ciudades, con frecuencia encontrarán en las cárceles a los responsables del terror rojo. Sus propios subordinados los habían dejado allí encerrados, con el expediente de los crímenes en la puerta. El terror rojo se ahogará en sí mismo. 80 años después, la izquierda española sigue sin hacer balance de aquel siniestro episodio. Seguramente a usted nunca le han contado esto en un programa de televisión, pero pasó. Y por eso hay que contarlo. Brevísima pausa para la publicidad y a la vuelta comenzamos el debate. Bien, estamos de vuelta y vamos a entrar directamente en la línea. José Manuel Pereta, la gran cuestión, es decir, ¿era la venganza de grupos incontrolados particularmente exaltados o había un designio político expreso de aniquilación del enemigo? El tema, que es muy complejo, hunde sus raíces desde prácticamente de los primeros años del siglo XX. A lo largo de todo el reinado de Alfonso XIII se empiezan a crear unas tensiones entre partidos políticos y determinados grupos revolucionarios, generalmente de corte anarquista. Y eso va a ir evolucionando poco a poco hasta que llega la dictadura de Primo de Rivera, en que por lo menos la CNT y el PSOE se quedan más calmados, pero en el momento que llega la Segunda República, los partidos de izquierdas, las organizaciones sindicales se van a ir posicionando
para una revolución que era, bajo mi punto de vista, lo que era o lo que se quería hacer con la Segunda República. A lo largo de toda la Segunda República, digamos que el pistoletazo de salida a la pregunta tuya, bajo mi opinión, es a partir del momento en que el año 33, 34, las derechas ganan. Entonces eso no se puede soportar. Y es cuando se empiezan a radicalizar partidos de izquierdas en general y sindicatos o organizaciones obreras, también en general. Todo esto auspiciado bajo el Socorro Rojo Internacional y la masonería como dos componentes muy fundamentales para, digamos, condimentar lo que va a ser la represión a partir del 18 de julio del 36. Prueba de ello que está el golpetazo de octubre del 34. Y ya con el Frente Popular en febrero del 36 es cuando estas organizaciones que he mencionado y los partidos políticos, con sus sedes que ya venían desde prácticamente el inicio de la Segunda República, van a empezar a armarse y van a empezar a formar un corpus en el que de manera individual, cosa que fue totalmente opuesta o organizada a partir del 18 de julio, van a empezar a actuar por su cuenta para tener fichadas a todas aquellas personas que eran desafectas bajo su punto de vista o que como consecuencia de la Revolución del 34 se habían portado o se habían posicionado de parte del gobierno. Llega el 18 de julio del 36 y estos partidos y estas organizaciones lo que empiezan es su revolución con sus armas, o bien que ya las tenían, o bien cogidas de los acuartelamientos de diferentes capitales de España, y empiezan su propia revolución. El gobierno es cuando no se hace con el control y es lo que los historiadores llaman represión incontrolada, pero prácticamente hasta el 23 de agosto del 36. Que es cuando empieza a ser, digamos, controlada o sistemática. En ese periodo tan corto que no llega a un mes es donde las izquierdas hasta hoy día se agarran para decir, es que era gente incontrolada, incluido Santiago Carrillo, lo ha dicho también mucha gente, claro, no podíamos hacer nada porque eran gente incontrolada que los mataban por el camino. No es así. Era la parte incontrolada, teóricamente, hasta el 23 de agosto, pero a partir del 23 de agosto ya empieza a ser controlada porque el 4 de agosto del 36, el mismo gobierno con Galarza, ministro de la Gobernación, y Manuel Muñoz, director general de Seguridad, son los que forman, digamos, el ente en la dirección, en lo que va a ser luego la Checa de Bellas Artes, que va a ser el Comité de Investigación Pública. Y es el ente que, bajo el auspicio del Gobierno y la autorización del Gobierno y el visto bueno del Gobierno, va a tener toda la represión durante el 36 en toda España y parte del 37 hasta que llegue ya los comunistas, tanto el Partido Comunista Español como la NKVD, a implantar su propia represión. Y así hasta el final de la guerra. Es muy interesante porque en esos pocos meses se ejecuta lo esencial de la represión roja. Son unas cifras realmente alucinantes, también, muy especialmente en la represión religiosa, pero también en toda la demás. Hay algo interesante, Pfluger, es lo siguiente. Eran incontrolados, digamos, porque no los controlaba el gobierno, pero sí estaban perfectamente controlados por sus partidos, que sabían quiénes eran, ¿verdad? Hablamos de las milicias del PSOE, la UGT, la CNT, etcétera, y también del PC, pero ocurre algo singular. En la retaguardia, a partir de la orden de Giralde armar al pueblo, es decir, a las milicias de la izquierda, se reparten decenas de miles de fusiles, la inmensa mayoría de los cuales no van al frente, sino que se quedan en Madrid y en Barcelona para ejecutar al enemigo político. Y solo hay una fuerza que de verdad va al frente, que es precisamente el Partido Comunista, que son los que sí que van a la línea de combate, mientras que socialistas, anarquistas y demás se quedan en la retaguardia asesinando. Exactamente. Lo que pasa es que luego, a partir del mes de noviembre, se vienen también a la retaguardia los comunistas para llevar a cabo, sobre todo basándose en la tropa de choque de las Juventudes Socialistas Unificadas, que ya son comunistas 100%, ya han pegado el salto, a empezar la matanza sistemática una vez localizados los objetivos. Yo tengo muy claro una cuestión, y es que el historiador que diga que fueron incontrolados, incluidos los primeros meses de guerra, se equivoca. La criminalidad de la izquierda, el asesinato, era algo constante desde febrero del 36, una vez que ganan las elecciones el Frente Popular. El gobierno del Frente Popular
retira cualquier posibilidad de acudir a la justicia en casos de asesinato. Y vemos cómo se multiplican los crímenes cometidos por comunistas, Juventudes Socialistas Unificadas, sobre todo, todavía están ahí un poco mezcladas socialistas y comunistas, antes de esa deriva, una vez empezada la guerra hacia el comunismo, y otras milicias de partido. En Cataluña, por ejemplo, tenemos al POUM haciendo de las suyas, volviendo otra vez a la etapa negra del pistolerismo de principio de los años 20 y asesinando a cualquier propietario por el mero hecho de ser propietario, independientemente de sus ideas políticas. Tenemos en Valencia cómo hay una escalada exponencial de asesinatos de febrero del 36 y el 18 de julio del 36, es decir, en esos pocos meses, en Valencia, que no es Nueva York, es decir, que es una ciudad que por aquel entonces no sobrepasaba los 125.000 habitantes, hay 25 asesinatos políticos cometidos por la izquierda, es verdad, 2 cometidos por las milicias de la derecha. Creo que el marcador es más que... Todo eso estaba planificado desde antes de la Guerra Civil. Estalla la Guerra Civil, la entrega de armas al pueblo, no es sino la excusa. Tampoco le hacía mucha falta armas a las milicias, que llevaban armándose desde el 34, es decir, que tenían sus buenos arsenales. Pero claro, esto ya le da carta de naturaleza, es decir, el Estado está diciendo, ahí tenéis las armas, defender, como vosotros consideréis, porque no hay una directriz, no hay un solo documento, no hay ni una orden para enviarlos al frente. Se les da las armas y punto. ¿Cuándo estrenan esas armas? En el cuartel de la montaña. ¿Qué hacen en el cuartel de la montaña? Entran las milicias, que no las fuerzas del orden, y ejecutan de forma sumaria absolutamente a todos los defensores. Algunos de ellos son arrojados por las ventanas vivos. Es decir, ese episodio ya muestra que el objetivo de esas milicias, lejos de ganar la guerra, que a lo mejor luego se lo han planteado, es acabar, hacer la revolución, pero la revolución al modelo de las purgas de Stalin, o la revolución al modelo de los primeros años de Lenin. Porque aquí, claro, hablamos de Stalin, pero su modelo es la revolución del 17. Es decir, el enemigo del pueblo tiene que desaparecer, porque si no, no triunfa la revolución. Y luego ya nos entenderemos con las tropas que se han levantado en las trincheras. Ellos veían muy claro que la guerra la tenían ganada, porque es que la tenían ganada. Es que solamente una distribución de fuerzas, de potencial, les daba. Entonces, se basan en hacer rápido una revolución en la retaguardia, para luego ya ganar la guerra. ¿Qué ocurre? Que le sale mal. Le sale mal porque hay focos de resistencia. Y a medida que avanza los días del 18 y 19 de julio son fundamentales. Hay muchos levantamientos en poblaciones y en áreas no de grandes capitales que se hacen los días 19, 20 y 21 de julio. Tú te vas a las localidades agroindustriales de entonces de Extremadura, te vas a Castilla-La Mancha, en zonas donde triunfó el apoyo a la República, y se levantan esos días porque están viendo lo que está ocurriendo en las retaguardias. No hay que centrarse solo en Madrid, Barcelona y Valencia. Villafranca de los Barros, el 21 de julio incendian la iglesia con todos los derechistas dentro. O sea, eso no es una cuestión espontánea. Primero ha habido que detenerlos, ha habido que tenerlos listados, ha habido que ir a buscarlos a sus casas. Algunos se le traen de los pueblos de al lado, algunos de sus fincas. Todo eso está organizado. No puedes hacer una matanza así en 2 días. Y luego, por abreviar, porque habrá tiempo después para explicarlo, esa organización que primero se hace de esa manera de carácter revolucionario, luego continúa las sacas, la etapa de las grandes sacas, noviembre, diciembre del 36. Esa ya es, una vez que hemos acabado con los que hemos cogido en la calle, a los que tenemos en las cárceles, listados. ¿Quién ha dado esos listados? Y finalmente hay una cuestión, sigue siendo organizada hasta el mismo 1 de abril del 39. O sea, es verdad que cada vez se mata menos en la zona republicana, pero es que cada vez queda menos zona republicana. Es que están perdiendo la guerra y están perdiendo territorios fuertes. Pero yo he sacado, tú lo sabes, he participado en la fosa de Camuñas sacando cuerpos, donde los últimos cuerpos se arrojaron 3 días antes de que esa zona, que es la retaguardia profunda de Toledo, cayera en manos nacionales. 3 días antes. Y estamos hablando de marzo del 39. Y se seguía asesinando en la retaguardia. Entonces, no me pueden intentar vender desde esa ley de memoria histórica que en un lado se mató durante toda la guerra y en otro no. Lo que tenían era cada vez menos posibilidad de cometer sus crímenes, porque estaban perdiendo una guerra por haber llevado, como tú bien decías, los fusiles a la retaguardia. José Manuel Ezpeleta, la cuestión documental, que es importante porque, entre otras cosas, es la que te permite llegar al culpable, si hay que señalar a un responsable de esto. Es decir, en muchos casos, cuando se sistematiza, en el caso de Paracuellos, que tú conoces mejor que nadie, se ve con toda claridad, es fácil decir, bueno, ¿quién ha entregado los papeles a los matarifes? Pero antes existe ya un control documental, no sé hasta qué punto precario o simplemente de conocimiento personal, de a quién hay que matar.
La cuestión es la siguiente. Tú has hablado antes de la influencia de la masonería por una parte, de la Internacional Comunista, etcétera, por otra. La de la masonería está bien atestiguada por los propios protagonistas de los sucesos, como Juan Simeón Vidarte, por ejemplo, socialista. Y en el caso de Paracuellos, que tú conoces particularmente bien, también está acreditada la inspiración directa por parte de los agentes aquí de Stalin. Dentro del conjunto enorme de información que procede de la investigación de la posguerra, ¿hay indicios de que hubiera inspiración comunista, digamos, formal en este primer desencadenamiento del terror? Sí, sí, lo hay, efectivamente. Como ha dicho Juan, toda la represión duró desde el primer día hasta el último. Y conforme se iban liberando los pueblos o las zonas por la parte nacional, hasta el último día anterior había represión. Bien, pero hay que distinguir dos cosas. Uno es lo que es la represión por parte del gobierno. Los partidos que son del Frente Popular, es decir, también del gobierno, las asociaciones sindicales o sindicatos, incluida la CNT, y luego esas minorías que hacían la justicia por su cuenta, es decir, llevaban sus comités o sus reuniones o sus detenciones por su cuenta. Bien, ¿qué ocurre? Que prácticamente desde el 24 o 25 de julio del 36, no solamente en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en muchas capitales, incluido Málaga, por ejemplo, en Alicante, determinados partidos políticos y organizaciones sindicales se incautan de los ficheros porque se incautan las sedes de partidos o organizaciones de derechas. Claro. Es decir, pongo un ejemplo. En Madrid, en la calle Serrano 6, que es un edificio que existe, en el primer y segundo piso estaba la sede de Acción Popular. Ahí se incauta el Partido Comunista y va a estar hasta el último día de la guerra, que es donde precisamente va a haber las grandes reuniones el 4 y 5 de noviembre entre Kostov, José Díaz, La Pasionaria, Carrillo, etcétera. Bien, pero otros ficheros, como eran, por ejemplo, los de Renovación Española, y su sede es asaltada por miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas. Los archivos y la sede del TIRE va a ser asaltada por, generalmente, socialistas. Acción Católica, comunistas y socialistas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos archivos caen en manos de estas organizaciones y en sus checas o sedes o locales clandestinos son los que van a tener acceso a todo el personal con su dirección, número de teléfono y los documentos que acreditan que era de esa organización. Yo era un enemigo de clase. Cuando es detenido, o bien en la calle, si le dan el paseo, o bien es detenido y lo traen a estos sitios o estas checas, si no sabían quiénes eran porque no aparecían en esos ficheros, lo que hacen es mandar un oficio a un ente que estaba dentro de la Dirección General de Seguridad, que se llamaba Control de Nóminas. Entonces, esos documentos que existen y son los oficios de preguntar quién era este y tal, existen los oficios de cómo contesta ese ente que se llamaba Control de Nóminas. Y dice, pertenecía a tal, vive en tal sitio, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Tardaban 2, 4 o 5 días o una semana. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Fomento o en Bellas Artes o en otros sitios, estaban ahí sin poder hacer nada, estaban detenidos, igual que la Dirección General de Seguridad. Y mientras tanto los familiares llevándoles las comidas porque no les daban de comer. Bien, esto lo que muestra es que el gobierno, la Dirección General de Seguridad y el ministro de Gobernación sabía perfectamente que esto se hacía, puesto que la información salía de la Dirección General de Seguridad. Entendido. Y eso es lo que prueba, o es la prueba del algodón, que el gobierno sabía desde el principio hasta el fin cómo era la represión y cómo se estaba llevando. Efectivamente. Bueno, aquí juegan un papel fundamental eso que se llamó las checas, que enseguida se convirtió en la institución por antonomasia del terror rojo en España. Vamos a verlo enseguida. Antes una pequeña pausa para la publicidad y enseguida entramos en las checas. Buenas noches, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos en este especial de tiempos modernos sobre lo que se llamó el terror rojo en la guerra civil, es decir, la represión política ejecutada por los partidos y sindicatos del Frente Popular durante
los años 36-39, al calor de la Guerra Civil, y que se cobró la vida de mínimo 60.000 españoles. Episodio ostensiblemente dejado de lado por la Ley de Memoria Histórica. Nos habíamos quedado en lo que fue el surgimiento de la institución por antonomasia del terror rojo, que es la Checa. Una institución, Juan Fluger, cogida literalmente del mundo represivo soviético. Exactamente. Bueno, debe su nombre a un comité especial de investigación y depuración que se crea en plena revolución soviética, revolución en realidad era Rusia, que yo no se llamaba la URSS todavía, ¿no? Le quedaban todavía unos años para adquirir el nombre, y que se dedicaban precisamente a depurar los elementos contrarrevolucionarios. Por extensión, sus iniciales en ruso, Cheka, vienen y son traídos como nombre para que es el nombre que se le da posteriormente a esos centros de detención y sobre todo tortura y asesinato más que detención, porque ahí realmente lo que se practicaba era una detención ilegal en todos los casos, consentida por el gobierno en la mayoría, y obviada en los casos en los que no era consentida. Eran unos centros en los que se trae toda la tecnología de tortura para los interrogatorios que se llevaba poniendo en práctica en los lugares donde el comunismo había triunfado, y además se utiliza España como centro de experimento de nuevas técnicas que, a través de la NKVD, sobre todo por interés especial de Beria, se estaba planteando como modelo para los lugares donde el comunismo fuera triunfando. Existe un libro, no recuerdo el nombre, que es no una biografía, sino un estudio sobre la trayectoria de Beria. Y Beria lleva desde el año 32 convenciendo a los dirigentes soviéticos de que es necesario extremar las medidas, los métodos para extraer información. Las delaciones, sobre todo, buscan delatores, buscan gente que, más que confesar sus crímenes, que también puedan darte listados. Cuenta Ezpeleta que aquí pues los listados los tenían porque se habían apropiado de ellos. En este caso lo que querían era ese afán de venganza que siempre tuvieron los milicianos, que en lugar de ir al frente se quedaron en la retaguardia, pues llevarlos a la práctica y acabar lo más rápido posible con la mayor cantidad posible de elementos contrarrevolucionarios. Yo te voy a hacer un matiz. Yo estoy convencido que la represión fue mucho mayor a los 60.000. Los últimos estudios, algunos de ellos sin publicar, establecen que solo en Madrid fueron 45.000. Yo me niego a creer que solo hubiera 15.000 en el resto de España. Entendido. José Manuel Ezpeleta, la Checa es una institución en principio espontánea, quiero decir, espontánea en el sentido de que no es el Ministerio de la Gobernación, como se llamaba entonces, quien las crea, aunque luego las acogerá, sino que son los partidos y sindicatos del Frente Popular. Al mismo tiempo que empiezan a funcionar las checas, están también entrando enemigos del Frente Popular en la cárcel, pues, en las cárceles de Madrid y de Barcelona absolutamente llenas. ¿Esto exactamente cómo funciona? Si es posible decir. Con respecto a las cárceles, hasta prácticamente los primeros días de agosto o mediados de agosto, cantidad de gente de Madrid con cierta influencia, para estar protegido de que no le dieran el paseo o que no fueran a registrar su casa o que le pudiera pasar algo a él y a su familia, pidieron voluntariamente entrar en las cárceles de Madrid. Digo cárceles porque no solamente era la modelo de hombres, sino también la de mujeres de ventas, antes de que se convirtieran en hombres. Pero son casos pequeños. Con respecto a las checas, es muy curioso que cuando uno investiga en archivos estatales, como por ejemplo de Salamanca, Memoria Histórica, o el Haga de Alcalá de Henares, etcétera, hay documentos en el que a partir ya de final del 31, del 32, empieza a haber determinados locales del Partido Comunista, que entonces era muy pequeño, en que le llamaban checa la gente del barrio, que rodeaba a ese centro. Interesante. ¿Era el equivalente a los Ateneos Libertarios? No. Los Ateneos Libertarios eran los locales de la CNT y anarquistas. Los círculos socialistas eran los del PSOE. Y
aquellos locales que pertenecían al Partido Comunista de España, dirigido por José Díaz, se llamaban radios. Es decir, radios eran los distritos de Madrid. Bueno, pues en cada distrito, el Radio 1, el Radio 9, había su local. Y en ese local, en algunos sitios, según los archivos, se encuentra uno que ya le llamaban Checa, porque todo eso está auspiciado y subordinado y mantenido por el Socorro Rojo Internacional. Eso explica por qué el mismo día 20 de julio del 36 hay declaraciones de vecinos, de gente que ya le han detenido a un familiar, en el que dicen, se lo llevan a la Checa tal. Entendido. ¿Cómo es posible que el día 20 supiera esa persona que se llamaba Checa a ese local? Eso lo demuestra. Una cosa, José Manuel, vamos a ver. Vamos a acercarnos al caso de Paracuellos, porque es evidentemente de una dimensión tan enorme que hay que dedicarle un punto en singular. Hasta este momento, en los primeros meses, julio, agosto, septiembre del 36, lo que se vive es un desbordamiento de violencia fenomenal. Las cifras de muertes son de decenas de miles en toda España, Madrid y Barcelona de forma muy particular. El gobierno Largo Caballero entra en septiembre. El 4 de septiembre. Como ministro de Justicia escoge al anarquista García Oliver. En el segundo gobierno. Una declaración en noviembre, exactamente, es una declaración de intenciones. A medida que las tropas de Franco se acercan a Madrid, empieza la Operación Paracuellos. En ese momento ya hay en las cárceles de Madrid un montón de gente. En Porlier, en Ventas, en la Modelo, etcétera. Un montón de gente que son lo mismo... ciudadanos capturados por su fe católica particularmente relevante, ¿verdad? Es decir, que todo el mundo sabía que era de acción católica, que funcionarios de la época de Primo de Rivera o que militares, etcétera. Y están todos ya allí cogidos. Estamos hablando de que hay una población penitenciaria entonces en Madrid en aquel momento de decenas de miles de personas. Sí, vamos a ver. Las dos cárceles oficiales que había al empezar la guerra de hombres era la Modelo o Celular, donde está el Ministerio del Aire, y luego está la cárcel de Ventas o de mujeres. Entre el día 25 de julio del 36 y primeros días de agosto, la Modelo va a seguir de hombres, la de Ventas se va a habilitar para hombres, con lo cual las mujeres se las lleva a San Rafael, al Hospital de San Rafael. El Colegio de los Escolapios de Conde de Peñalver se va a habilitar para hombres, Colegio Calasancio, Colegio de San Antón de los Escolapios para hombres, y luego va a haber otra cárcel que es la de los Antonianos del Duque de Sexto, que se va a habilitar para hombres, más la de Quiñones, antigua de Quiñones, de mujeres, que es donde la Pasionaria estuvo 2 veces presa en la República. Ahí se van a llevar sobre todo militares republicanos a lo largo del 36 que van a ser detenidos, y de ahí no va a salir ninguna saca igual que la de Duque de Sexto. Pero de las 4 otras cárceles sí. ¿Qué ocurre? Que a partir ya de último de septiembre y sobre todo primeros de octubre, ya ese comité de investigación pública, a través de unas milicias que van a ser las milicias de vigilancia y retaguardia, creadas por el gobierno, sin entrar más a fondo, van a ser las que van a formar ese aparato dentro del paraguas de la Dirección General de Seguridad para llevar a cabo, con cuentagotas, en pequeñas expediciones, sacas de la cárcel de Ventas y de Porlier, que van a terminar muchos en Arbaca. Por cierto, en agosto, a finales de agosto, va a haber un grupo de 12 personas sacadas de la cárcel de Ventas y llevadas al retiro y echadas a las fieras. Sí, eso es un tema muy... Eso, por cierto, su mayor parte sacerdotes. No es leyenda, es real. Es decir, eso es así, claro. Cuando dicen los de la memoria histórica ahora, bueno, y nuestras víctimas, y yo digo, ¿dónde están las víctimas esas? ¿Dónde están? O sea, vamos a ver. José Manuel, entramos en un aspecto fundamental porque es el de la responsabilidad gubernamental. Claro. Es decir, en aquel momento el ministro de Gobernación es Galarza, que es un socialista. Cierto que es socialista no del PSOE, sino del otro partido socialista radical que había en aquel momento, aunque estaba dentro del aparato socialista. El director general de Seguridad es Manuel Muñoz, que es un republicano de izquierdas en principio. Y masón. Pero sí, ciertamente. Pero quien tiene el control real de la seguridad, por así llamarla, en las calles, son las milicias del Frente Popular, que han sido ya investidas con autoridad pública por el propio ministerio, claro, y que pasan a llamarse milicias de vigilancia de retaguardia. Exacto. Y son las que se encargan de la ejecución de la captura
de personas concretas y su traslado a prisiones y la correspondiente ficha. Bueno, más o menos sí, pero hay muchos partidos políticos que tienen sus organizaciones particulares que se van a ir encargando de ir deteniendo a gente y llevándola a las cárceles. En las cárceles va a haber una población flotante porque unos entran y los asesinan y los sacan, o los sacan y los asesinan, y otros que van a estar y permanecer hasta prácticamente el día 6-7 de noviembre del 36. Cuando Largo Caballero forma el segundo gobierno o remodela el segundo gobierno el 4 de noviembre, que es cuando entran los 3 ministros anarquistas, sí, Juan de García Oliver como ministro de Justicia, ¿qué pasa? Que a partir del día 5, ahí está el famoso cruce de sobres con Miaja, en fin, van a huir a Valencia, como todos sabemos, y va a haber 24 horas hasta 48, que es el 5, 6, 6, 7, en que va a haber un vacío de poder dentro de Madrid. Eso quería precisamente el tema. Y ahí es donde entra precisamente, claro, en que tanto Manuel Muñoz, director general de Seguridad, como Galarza, que todavía estaban en Madrid, porque son los últimos que se van a ir después de que se vaya el gobierno, se van a ir al día siguiente, van a dejar firmadas en la Dirección General de Seguridad de Víctor Hugo número 1, más el Ministerio de la Gobernación, actas, documentos de libertad de presos, que era el marchamo. Ahí es donde entra una figura siniestra que es Margarita Nelken, que es la que se va a atribuir durante el 5 y el 6, o 6-7, el mando de la Dirección General de Seguridad, ella sola, y va a ser la que va a poner en marcha esa represión de las cárceles que van a terminar casi todos en Paracuellos. Quiere decirse que el Partido Comunista es el que está detrás porque ha tomado el poder. Claro, ha tomado el poder fáctico. Fáctico. Es decir, en aquel momento, Juan Fluger, hay un poder militar en Madrid, que es Miaja, que además organiza todo muy bien, pero hay, digamos, la Junta de Defensa, que se llamaba así, que es el aparato político, donde el Partido Comunista empieza a mover fichas, empezando por la Juventud Socialista Unificada, que ese mismo día ingresa formalmente en el PC con Carrillo a la cabeza. Exactamente. Reclama para sí el Departamento de Seguridad y, por tanto, el monopolio de la violencia institucional, y es el que empieza a organizar desde esa misma tarde la cuestión de las sacas de las cárceles, específicamente para llevarlas a Paracuellos. Empieza a ejecutarla. Organizada la tenían pensada desde antes. Es más, el propio Santiago Carrillo, en su libro de memorias, reconoce que las reuniones para organizar lo que iba a ser la seguridad de Madrid una vez que saliera el gobierno, es decir, una vez que ellos se hicieran cargo de ella, empiezan a fraguarse desde finales del mes de octubre. Desde finales del mes de octubre ya están preparando lo que se va a hacer. Evidentemente, las sacas tenían... El arranque del plan de sacas tenía una puesta en marcha en la que había que localizar conductores, los autobuses de 2 pisos con los que eran transportados, los camiones que también se usaron para el transporte, localizar a los milicianos que estaban dispuestos a cometer las ejecuciones. Pero una cosa es muy diferente entrar en una casa y llevarte a alguien detenido que hacer asesinatos en masa de gente. Todo eso se viene perpetrando y sí, es precisamente a partir de ese momento. Según la investigación o las conclusiones que sacó el Orza después de investigar los archivos de la KGB, él llegó a la conclusión siguiente. La Unión Soviética, directamente por Koltsov, orienta, por así decir, a Carrillo, a Codovila o quien fuera, pero en principio a Carrillo, para que, ante la aproximación de las tropas de Franco, se hiciera lo posible para eliminar físicamente a todos aquellos que, si Madrid caía, pudieran servir de soporte al nuevo Estado de Franco. Y eso significa que hay que ir a las cárceles, a coger a toda aquella gente particularmente significada desde el punto de vista social, político, militar, etcétera, a asesinarlo. Sin embargo, entre la gente que se saca hay gente muy significada y otra que sencillamente estaba allí, pero cuya ficha constaba porque la había dejado el gobierno allí. Sí, vamos a ver, dentro de las cárceles había unos ficheros, porque hay que darse cuenta de que cada cárcel estaba gobernada a partir del 23 de agosto del 36, que es cuando se forman los tribunales populares por decreto. Se forman, digamos, son controladas por diferentes partidos, organizaciones sindicales. La de ventas fundamentalmente mandaba la CNT. En la Modelo había 3 comités y el más poderoso era el Partido Comunista y tenían sus fichas, prueba de ello es que se quemaron los ficheros. En las otras, el porlier era el Partido Socialista. Lo que ocurre es que a partir del día 5-6, como he dicho, Margarita Nelken es la que se va a hacer cargo y el día 5-4, que según los documentos que yo he tenido en mi mano y otros que me han confirmado de la antigua Unión Soviética,
La reunión que hubo en Serrano 6, sede del Partido Comunista, entre el 3 y el 4, donde estuvieron la plana mayor, fue donde se dictaron las normas para un exterminio masivo. Pero no se menciona que tenía que haber sacas de presos. Entendido. Ojo, es exterminio masivo, lo que fuera. Prueba de ello es que yo no me he encontrado todavía ningún documento que los ejecutores directos de esos asesinatos, en este caso en Paracuellos, fueran soviéticos. Ahora bien, Carrillo lo que va a ser es el mamporrero, es decir, va a ser el que va a recibir la orden directa y se va a asumir el poder directo con la creación de la Junta de Defensa de Madrid de ser el ejecutor. Pero él va a montar un aparato, segundo Serrano Poncela en el segundo escalón y así sucesivos escalones, de los famosos consejillos con sus policías, etcétera, etcétera, que eran muchos miembros de la Checa de Fomento y Bellas Artes. Es muy curioso que hace ya unos años un íntimo amigo mío, que también tiene su abuelo en Paracuellos, y yo, hicimos un trabajo en el cementerio de balística, encontrando balas y vainas. Y se ha encontrado cantidad de vainas y de munición soviética, pero también de todos los calibres. Pero los ejecutores de verdad que iban allí, según toda la documentación que yo he podido revisar, eran miembros de la milicia de vigilancia y retaguardia, miembros de checas y ateneos del Partido Comunista, ser el Partido Comunista de radios de ventas y pueblos limítrofes, puesto que las checas estaban todas interrelacionadas y sus miembros, más carabineros que estaban todos acuartelados en la iglesia de San Francisco el Grande. En cambio, no me he encontrado anarquistas que fueran allí. ¿Por qué? Pues porque los anarquistas, y esto es una opinión mía, basado en documentación, lo que primero querían hacer era la revolución y después la guerra. Y los comunistas primero era la guerra y después la revolución. Es posible. De hecho, hay muchísima polémica sobre los anarquistas que en la misma Junta de Defensa de Madrid después reprochan a Carrillo ser solo suya la culpa por la cuestión de Paracuellos y no. Aquí hay una cuestión fundamental, Juan Fluger. ¿El gobierno de Largo Caballero, que en ese momento está en Valencia ya, sabe lo que está pasando o se entera después? Porque hay que recordar que quien deja las fichas, como ha contado José Manuel Espeleta, es un ministro de gobierno. Es el ministro de la Gobernación, nada menos. Exactamente. Cuando se produce la huida del gobierno, dejan el trabajo bien hecho. El tema del famoso discurso de Queipo de Llano, de la quinta columna, que es la que va a liberar Madrid y demás, avanzaban 4 columnas y esa sería la quinta, que eran los de dentro, que todavía es un discurso del que no existe alguna transcripción, que además no coinciden entre ellas y no existe ninguna copia del discurso, por lo tanto puede ser una excusa, ¿no? o una excusa más para justificar el hecho de esa represión. Ese supuesto discurso se utilizaba entre los miembros del gobierno para justificar que se apretase la persecución de elementos de posible contrarrevolución dentro de las principales ciudades. Por lo tanto, que esa represión organizada estuviera en conocimiento del gobierno, convencido de lo contrario. Si el gobierno se va a Valencia y Valencia está controlada por el gobierno, no habría habido una represión similar como sí hubo, de hecho, en Valencia, o no la habría habido en otras ciudades. Entendido. Aquí estamos en un asunto crucial en el que me interesa profundizar. Hay cantidad de documentación que prueba, por los mismos sujetos, de la intercomunicación que había desde el día 7 de noviembre hasta prácticamente mitad de diciembre, porque Santiago Carrillo dimite el 24 de diciembre del 36, día de Nochebuena, de la comunicación de lo que se estaba haciendo. Prueba de ello es que Álvarez del Valle, entre el 4 de diciembre y el 7 de noviembre, viene a Madrid como 5 o 6 veces. García Oliver viene a Madrid 2 veces. García Oliver está en contacto con Melchor Rodríguez. Es decir, hay una intercomunicación. Y prueba de ello es que llega un momento en que, como ven que se le va de manos la Junta de Defensa y los delegados, a partir del 4 de diciembre dicen la Junta Delegada Junta de Defensa de Madrid, delegada del Gobierno. De hecho, el chofer y guardaespaldas de Largo Caballero
en Cheste, antes de llegar a Valencia, hace una llamada directa que solamente dice una palabra y está transcrita, y además está recogida en varias fuentes, que es adelante. Adelante. No tenemos mucho más tiempo y a mí me interesa mucho subrayar las cuestiones políticas, porque son al final las que, desde el punto de vista histórico, atribuyen responsabilidades. El gobierno Largo Caballero conoce lo que está pasando, el PNV, el ministro Irujo, denuncia en Consejo de Ministros lo que está ocurriendo, le dicen que hay que ver qué pena, pero no pasa nada más. Lo hace, por cierto, porque la presión internacional ya sobre el gobierno del Frente Popular es atroz. Largo Caballero cae empujado por los soviéticos y por el Partido Comunista, y en su lugar se coloca Negrín, que es un socialista de obediencia soviética. Y Negrín lo que hace es crear, para institucionalizar aún más la represión, el Servicio de Información Militar, que pone bajo el mando de Indalecio Prieto, del PSOE. Correcto. Lo que pasa es que venía precedido de otra organización que es más o menos la antesala, que era el DEDIDE, que era un departamento de información del gobierno republicano, pero por provincia, o sea, digamos, fragmentado. Y al final lo que va a hacer Indalecio Prieto es obedecer las órdenes de Negrín, pero Negrín obedeciendo las órdenes de la Cominter, de Orlov, de etcétera, 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 de que tiene que haber un aparato represivo fundamentalmente contra los trotskistas. Ahí es donde yo quería ir, Juan Fluger. Más que contra otras personas. Claro. Y esa es la función del SIM. Porque a estas alturas, estamos hablando ya de mayo, junio del 37, lo esencial de la represión sobre el enemigo, religiosos, derechas, monárquicos, falangistas, etcétera, ya se ha ejecutado, y estamos hablando de decenas y decenas de miles de muertos, y entonces el gobierno del Frente Popular a quien atiende es a depurar trotskistas y anarquistas, como se quejará amargamente Abad de Santillán. Sí, o Federico el tema del POUM y todo el tema de mayo del 37 en Barcelona. Pero es que esto sigue la dinámica marcada en la Unión Soviética por las purgas. Es decir, las purgas en la Unión Soviética también se hacen en orden. Partido, intelectuales, ejército, es decir, no se hace todo a la vez. Y aquí se está siguiendo ese mismo patrón. Cuando han terminado con la posible oposición de contrarrevolucionarios, vamos a por los revolucionarios desviados, que es como se considera a los trotskistas o a los anarquistas, y en este caso el ejemplo más claro es esa guerra, ¿no?, por el edificio de comunicaciones de Barcelona, en el que con la excusa de controlar eso atacan y decapitan las organizaciones no marxistas puras. 30 segundos, José Manuel Espeleta, para una respuesta muy simple. ¿La izquierda española ha pedido perdón de alguna manera por el... Aquí ha pedido perdón todo el mundo, incluido la Iglesia, menos los partidos de izquierda, hasta el momento que yo sepa. Juan Fluger, en líneas generales, ¿la izquierda europea ha pedido perdón por los crímenes del comunismo? Jamás. No hay una sola petición de perdón en ningún país de Europa, salvo algunos antiguos miembros de los países del bloque del Este que, tras caer el muro de Berlín y cambiar a unas posiciones liberales o de centro, a nivel personal han pedido disculpas. Bueno. Muchísimas gracias a los dos. Siempre se nos queda el tiempo corto, incluso cuando es una edición especial como esta. Juan Fluger, un placer, José Manuel Espeleta, muchísimas gracias a ambos. Nosotros hemos de despedir ya el programa, pero yo querría precisamente dejar esa reflexión en el aire. Quizá 80 años después hablar de pedir perdón sea abusivo. Uno no tiene por qué sentirse un socialista actual identificado con Largo Caballero, no tiene por qué. Pero sí que sería muy importante que la izquierda española introdujera dentro de su reflexión sobre España y sobre sí misma, esto, y que no lo introdujera como, no sé, sencillamente como algo que se niega, esa especie de negacionismo obcecado que tanto hemos visto, sino como un elemento fundamental para su actitud cotidiana hoy en la vida pública española, porque lo que estamos viendo, vía legal incluso por medio, es exactamente lo contrario, es la recreación de una atmósfera de guerra civil, todo lo virtual que usted quiera, que ha conseguido imponer como ley algo que simplemente es mentira, y es que solo unos mataron. Pues no. De hecho, la represión política del Frente Popular durante la Guerra Civil Española, más de 60.000 muertos con toda seguridad, es absolutamente incuestionable. Aquí queríamos contarlo, precisamente porque nadie más se lo va a contar. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches.